Bueno, eso fue lo que vimos en la monitoría pasada, pero vamos a retomar desde cero. ¿Dónde voy a trabajar la recursividad? ¿O sabes algo de Vimos recursividad? un poquito en programación orientada a objetos, Bueno, pero fue muy poquito, así que como por encima, vale. Sí, por lo general. Pero bueno, la recursión simplemente es realizar los mismos procesos o los mismos algoritmos que se hacen con los que se pueden realizar con ciclos de forma iterativa, sino que la recursión se puede es mucho más fácil de aplicar que un ciclo, pero consume mayor, a veces más rendimiento, a veces más espacio. Por ejemplo, si yo tengo mi función main, yo tengo, por ejemplo, una primera sentencia, tengo una segunda sentencia, tengo una función, por ejemplo, decir un parámetro, tengo otra sentencia, voy a declarar esa función, voy, n. ¿Cómo se interpreta? El programa, cuando se dice por primera vez, inicia en el main, ejecuta la primera estamento, el segundo estamento, el tercer estamento ve que es una función, va a la función, y aquí pueden haber otros estamentos, un primer estamento, otro segundo estamento, tercer estamento. Cuando ya finaliza todos los estamentos de esta función, vuelve, en este caso, en este mismo tercer estamento, y si no hay más procesos pendientes, sigue continuando. Por ejemplo, yo puedo tener otro proceso aquí que sea, por ejemplo, que esta retorne un número, y aquí puedo con ese número sumarle otro número. Entonces aquí habría otro proceso. El resultado de esa función retornaría y luego continuaría con el proceso. En sí la forma general de la recursividad, la forma general es una función de cualquier tipo que recibe unos parámetros, que puede recibir unos parámetros, y siempre tiene una condición base. Condición base, que es la que va a matar esa recursividad. Porque la recursividad es una función que se llama a sí misma muchas veces, entonces nosotros tenemos que como poner ese límite hasta cuando queremos que esa función se siga llamando. Se conoce como llamada infinita. Llamada infinita. Vamos a poner a agrandar esto acá, llamada infinita. Tenemos aquí también otros estamentos y tenemos el llamado hacia esa misma función. Cuando se ve un llamado hacia la misma función, se le puede decir que es una función recursiva. Nosotros tenemos varios tipos de recursividad. En este caso en esta sesión vamos a trabajar con el primer caso, que es head recurso o recursión a la cabeza, por decirlo así. Simplemente una función, por ejemplo, hagamos una función de tipo void que se llama imprimir, o función recibe un número X, y lo que va a hacer, si el número es mayor que, si X es mayor que 0,
simplemente va a imprimir X y va a llamarse a sí mismo función X, pero menos 1, decrementando el valor. Se le llama head porque espérate, la escribí al revés. Esto, ahora sí. Se llama head porque la reducción se realiza en el primer estamento. En este caso, cuando la función se llama, se conoce como el primer estamento, es donde se aplica la reducción. Vamos a llevarla acá ready. Y vamos a declararla aquí. En este caso. Ponerla aquí. Vale. Vamos a formatear esto. Aquí. Y vamos a quitar esto. Por lo general esto se conoce como, la reducción también se conoce como un hit recurso, un tree recurso, que es como un árbol con el cual se puede interpretar la reducción. Por ejemplo, si yo llamo esta función la llamo y le paso el argumento de 5, vamos a copiar esto aquí. Esta función tendría, en este caso, si vemos la función, tiene dos estamentos. Vamos a cambiar esto aquí. Dos estamentos. Una que es llamada a la misma función y la salida de ese valor. En este caso, vemos que primero, en este caso serían dos estamentos, el primero y el segundo. Primero y segundo. Entonces, cuando se llama la función, el primer estamento es llamarse a sí misma de nuevo. Entonces, restándole menos 1. Tendría 5 es mayor que 0, y se llama la función otra vez, pero en 4. Donde esta función tiene otra vez dos estamentos, primero y el segundo. Se llamaría así sucesivamente la función en 3. Voy a copiar esto aquí. Función en 3. La función en 2. La función en 1. Vale, vamos a moverlas aquí. Se mueve aquí. Eso. Vale. Tenemos función en 3, 2, 1, y cuando llega a 0, ya vemos que la condición aquí no se cumple. Entonces finaliza esta función, esta es la en 0, no se cumple, finaliza, y entonces se devuelve a esta función, la función 1. En este caso, la función 1 quedó en este estamento. Como ya llamó a la función anterior, que es 0, entonces devolvería aquí y bajaría. Entonces, ¿qué haría? Imprimiría, en ese caso, ese número. En ese caso, ¿cuál es el número que imprime? 1.
finaliza la función, ya imprimió, finaliza la función en 1 y se devuelve la función 2. La función 2 quedó aquí también en llamarse a sí misma pero menos 1. Entonces continúa e imprime. En este caso imprimiría el 2 y ya vemos por dónde va. Este sería 2, 1, este ya sería 3, 4 y 5. Entonces vemos que las funciones recursivas tienen dos fases. Una fase que podría ser el llamado, que se llama calling phase, llamar otra función, y el returning phase, que es el retornar. En este caso retorna o imprime este valor. En este caso aquí imprimieron números del 1 al 5. Entonces vamos a probar eso aquí. Si llamo a la función y le paso 5, en pantalla tengo los números del 1 al 5. ¿Cómo sería esto con un ciclo while? Pasando esta misma función a un ciclo while, quedaría algo como void fun2 sería recibe el número de x sería while n sea menos que 0, pero ya vemos que no es lo mismo convertir esta función a una función while. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría añadir, por ejemplo, otra variable i que sea 0 y menor que n, menor o igual que n. Después sería un cout de esa i y luego sería la i más el incremento de esa i para simular esta misma función. Si comparamos estas dos funciones, cada vez que yo creo una recursividad, es decir, que yo creo una función igualita, es decir, que estoy creando esta función 5 veces, es decir, que estoy creando 5 veces la variable x. Entonces estoy agrandando el espacio. En este caso, si vemos en otras dimensiones que sería el espacio, esta consume más recursos. Esta no, porque es una sola variable i que aumenta la misma variable. Aquí estoy creando 5 funciones más con 5 x diferentes, cada una para cada función. En tiempo es lo mismo. Imprime x y aquí también imprime x. Entonces vamos a seguir con el otro tipo de recursión, que se llama, segundo tipo, type recurso. Voy a tomar esta parte de aquí, que es lo mismo, casi lo mismo. Pegar. Aquí. ¿Qué cambiaría en esta parte? Para que sea una de type recursion. Ahí. Ahora sí. Ya el argumento de la función y el llamado a la otra función tiene que ser el último, que type significa cola, es decir, que tiene que ir a lo último de la función. Si yo tengo, por ejemplo, esta función retorna algo de tipo entero y eso lo que retorna le suma un valor. Aquí vemos que ya no es de tipo, no es la última función. ¿Por qué? Porque cuando se retorna, en este caso esta función retorna un valor, luego estamos sumando. Es decir, que tenemos dos operaciones, lo que retorna
y luego la suma. Es decir, que esta no es una función de type recursion, del tipo type recursion. Para que sea tu tipo type recursion, debe terminar así, que retorne esa función. Entonces, si hacemos el árbol, que es un árbol parecido a este, vamos a copiarlo. Un árbol parecido a este. ¿Cómo copio esto ahora? Será así. Vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí. Vamos a borrar esto. Esto. Vale. Vamos a retomar otra vez con la función en 5. Ahora, ¿cómo sería el procedimiento? En el primer estamento vamos a cambiar simplemente el orden para no volver a hacerlo otra vez. Vamos a poner primero aquí y segundo aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En el primer estamento ya vemos que es imprimir directamente la variable. Es decir, que aquí, el primer estamento, función 5, imprimir la variable. Después, el segundo estamento es llamarse a sí misma los restándole 4. Cuando se llama a sí mismo otra vez, imprime el valor y luego se llama a sí misma decrementando el valor, y ya vemos que va decreciendo. Esta era la fase que te comentaba. Puede ser una fase de ascenso o de decaimiento o decrementando, no sé cómo le quieran llamar. Entonces ya vemos que va decrementando el valor de la función, que sería prácticamente lo mismo. Simplemente hago el test de recursión y la salida tiene que ser de 5 a 1. Vale, también cómo podemos trabajar esto. Nosotros podemos trabajar con lo que son variables estáticas, también para utilizar lo que es la reducción. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a introducir el concepto de estático. Esta es la main memory. Voy a ver cuántos hay. Está John también. Esta es la main memory. Todo programa en C++ cuenta con una main memory. Esto se conoce como el heap. Este se conoce como el stack. Y este se conoce como la code section. Aquí es donde se pone la función y main, y todo lo que uno vaya aquí. En el stack se guardan los procesos que, por ejemplo, si yo llamo una función, que se guarde el orden. Por ejemplo, aquí nosotros, cuando estamos aplicando la reducción, por ejemplo, en el stack sería como: primero llama a la función 5. Ahora aquí. Sería como ya se acomodarían cada función como en bloque. Así vamos a hacer. Aquí. Por ejemplo, se llama primero la función 5, que luego llama la función 4,
que luego se llama la función en 3, y así, y se van resolviendo de arriba hacia abajo. Es decir, primero se resuelve la en 0, luego la en 1, luego la en 2, la 3, la 4, la 5 y finaliza el programa. El stack también sirve para contar los paréntesis. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno no marca un paréntesis o un corchete, el mismo compilador sabe que hace falta un corchete. Es con el mismo stack. Oye, nosotros no vamos a dar stack en este corte, no sé, pero aquí los stack. Con eso acumula, por ejemplo, un corchete, otro corchete, otro corchete, otro corchete y luego los cuenta. Por ejemplo, si hay 2 seguidos, si hay tantos del mismo, entonces si está bueno el código, no está bueno el código, hace falta un corchete y así. Bueno, total. Luego viendo la recursividad, si yo creo una variable static, no sé si han visto ese término, static por ejemplo 0. Cuando yo creo una variable con la palabra reservada static, lo que hago es declarar una variable en el stack que ya tiene un valor o tiene una dirección en memoria estática. ¿Qué quiere decir con estática? Que nunca cambia la dirección. Por ejemplo, cuando yo creo una función, al crearse esta función, cada vez que yo la llame, aquí se crea una variable X. Esa variable X, que se conoce como el proceso de runtime, o cuando el programa está corriendo, el runtime, simplemente crea una variable X en cualquier lugar de esa memoria, que ya sea en el stack, por ejemplo, ya esa variable X. Cuando ya finaliza esta función, se destruye esta función y se destruye la variable. Es decir, que lo que hay en esta variable se pierde. Cuando yo declaro un stack int, static int, es una variable que nunca se va a destruir mientras el programa se esté ejecutando. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función recursiva, que digo void int, void fun, que recibe el número de X, y luego aquí hago, por ejemplo, un static int n igual a 0, y si hago if X es mayor que 0, y hago aquí un cout a ver cómo hacerle este de tipo int, return función en X menos 1 más n, y que hago un n más. Vale, si yo por ejemplo tengo una función así de este tipo, vamos a copiarla. Se llama recursión con variables estáticas. Si yo lo tengo aquí y jugamos ese árbol, si yo le pongo otra vez función 5, ¿qué haría? Tiene 2 estamentos. El primer estamento es aumentar n y el segundo estamento es retornar esa función. Primer estamento, n0 lo aumenta, n inicialmente 0 lo aumenta a 1. Al aumentarlo a 1,
como es estática, se guarda esa misma variable. En este caso vamos a ponerle aquí n. N es igual a, ya pasó 0, se aumentó 1, entonces vendría aquí. Se llamaría otra vez la función en 5, función en 4, perdón, y vendría el hilo otra vez. ¿Cuál sería este hilo? Como es una variable estática, una dirección de memoria aumenta otra vez. N más 1 ya no es 1, sino 2. Luego se llama otra vez a sí misma. En 3, 4, otra vez aquí. En 3 y en 2. Cuando se llama en 3 se aumenta. Quedaría 3. Cuando se llama en 2 se aumenta, quedan 4. Faltaría una, que es la 1. Nos faltarían 2. La 1 y la 0. Pero la 0 no se llama. La 1 y la en 0. Bueno, en 0 no pasa esta condición aquí, pero aquí ya aumentó a 5. Aumentó 1, 2, 3, 4 y en 1, 5, y cuando aumenta a 6, en 0 aquí no pasa. Es decir que la n es igual a 5, entonces esta retorna 0. Ahora esta es en 0, retorna ahora sí esto. Quedaría 0 más n, ¿cuánto es n? 5. Esto es lo que retorna esta función, 5. Retorna esta función. Entonces volvería a la sentencia anterior y retornaría 5 más n. ¿Cuánto es n? Como es una variable estática, todavía es 5. Quedaría en 5, sería 10. Esto lo retorna a la función 2, a la función 3. Y aquí sería 10 más n, que es igual a 5, 15. La función te retorna 15 y así ya sabemos, ya predecimos que aquí es 20 y que aquí es 25. Entonces si yo me llevo esta función, esta, acá, int, enunciado, la función, ¿qué pasó? A un corchete de más, para ver qué pasó aquí. En función corchete, return 0. 25. Si vemos que tiene la salida de 25. Bueno, esta variable estática se puede asumir también como si fuera una variable global. Es decir, yo la puedo poner aquí, es lo mismo que si tuviera una variable global. Y sería lo mismo. También daría 25, porque es una variable que toda la función tiene acceso a esa variable. Entonces, pues nosotros podemos encontrar una recursión de tipo con variables globales, o podemos declararla aquí con variables estáticas. Vemos que es el mismo resultado. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Dudas, sugerencias? Bueno, entonces, no tengo claro esto. Bueno, entonces voy a hacerle como una analogía de lo que es la recursión. Por ejemplo,
Si yo tengo, voy a dibujar aquí, para dibujar. Imagínense que esta es una habitación y tengo, esta es la puerta y tengo varios cuartos. Varios cuartos. Entonces aquí tengo un bombillo, otro bombillo, otro bombillo. Tengo 1, 2 y 3. Y aquí tengo una persona. ¿Cómo funciona la repulsión? Yo puedo tener, en este caso serían, por ejemplo, dos estamentos, que sería apaga el foco o el bombillo, y el otro estamento sería ven a la siguiente habitación. Vale. Si nosotros la tomemos como la apagada de bombillo, una recursividad, nosotros tenemos que la persona apaga este bombillo, la salida sería como que 1, apaga el bombillo, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esto, apaga el bombillo es como decir si nosotros tuviéramos un SEAO. Entonces apaga el bombillo, primero que apagas el 1, se va a la siguiente habitación, que es el otro estamento, apaga el bombillo, enviamos 2, va a la siguiente habitación, apaga el bombillo, 3. Vale, si nosotros también tenemos otra situación parecida, ya sería, por ejemplo, y que ya podemos decir como que 1, ve a la siguiente habitación, y 2, apaga el bombillo. Si nosotros tomamos esas preposiciones, sería como que ve a la siguiente habitación, luego ve a la siguiente habitación, ve a la siguiente habitación, ve, y como ya no hay más habitaciones, entonces procede a apagar el bombillo. Apaga el bombillo, la salida de esta sería 3, se devuelve a la habitación anterior porque ya terminó su tarea y continúa con la tarea anterior que quedó pendiente. Apaga el bombillo, 2, como ya terminó su tarea, se devuelve a la tarea anterior y apaga el bombillo de la que le quedó faltando, y 1. Esta más o menos sería la analogía de cómo es que funciona la recursividad, o cómo espera que la máquina reacciona a este tipo de ejercicio. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Todo claro, todo bonito? Sí, todo claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues dejamos la monitoría de hoy hasta aquí. Y luego seguimos con los dos tipos de recursividad que nos hacen falta. Nosotros vamos a dar los 5. Voy a descargarle este PDF y les voy a mandar este código por el equipo, por el chat. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima monitoría.